La parábola de hoy es una parábola de un género o de un contenido que es relativamente común en el sentido de que, bueno, hacer parábolas sobre la vida humana, la existencia humana, es justamente un género literario tradicional. Así que yo contaré mi pequeña parábola, le haré unas apostillas y después las iluminaré eso con algunas parábolas del propio Jesús, ¿no? Trabajo que el propio Jesús también realizó, no tan concentradamente como pensamos, porque a veces cuando hablamos del trabajo de la vida oculta de Jesús lo decimos simplemente como carpintero, pero más bien era artesano. Pero bueno, la carpintería y la carpintería de obra era parte principal, parece, de la actividad en su época. Entonces, tomamos el ejemplo de un carpintero, ¿sí? Que además de los muebles y los pedidos que le van haciendo frecuentemente, tiene un mueble ahí que es la obra que está haciendo, ¿no? Un mueble delicado, fino, con mucha filigrana, con malletería, ¿sí? Entonces, todos los días un rato, cuando puede en alguna temporada con más dedicación, va poniendo mucho de sí en la elaboración de ese mueble, ¿sí? Le va a llevar mucho tiempo entonces realizarlo y llevarlo a fin, pero obviamente cuando lo termine y vea esa verdadera obra de arte, un buen mueble de esa calidad, es una obra de arte, va a estar muy contento con su obra. Eventualmente, en el trayecto de la elaboración, puede cometer algún error, puede írsele alguna herramienta a dar algún golpe o algún desliz, y que hace que tenga que rectificar o corregir, pero bueno, la madera lo permite y entonces es subsanable, y finalmente el mueble termina hermoso como si nada hubiera pasado, ¿sí? Esto quiere ser una metáfora de la vida. La vida es nuestra gran obra, ¿sí? Lo que presentaremos ante Dios cuando rindamos cuentas ante Él, y lo único que nos llevamos de aquí, ¿no? Aquello que hayamos hecho con nuestra vida. A pesar de que dentro del mundo bíblico a veces, en algunas posturas, eso se ha dejado de lado, hasta el propio Pablo dice que al final de nuestra existencia Dios dará a cada uno según sus obras, ¿no? Supuesta, obviamente, la gracia de Dios que nos sana, nos libera y nos capacita para realizar esa obra. En la historia del pensamiento, distintas personas han hecho comparaciones parecidas. El psiquiatra Viktor Frankl habla de esta misma idea, pero pone el ejemplo de un escultor, ¿sí? Que está haciendo una estatua en mármol. Y él lo que dice, bueno, si llega a errar un golpe, ahí es mucho más grave, ¿no? Porque, bueno, tiene que rediseñar el plan original, porque, bueno, ese pedazo de mármol que voló y que no estaba planificado que vuele, ahora no se puede incorporar fácilmente, no es como la madera que te permite corregir. Entonces, el ejemplo de Frankl es un poquito más dramático, ¿no? Parece que no hay posibilidad de corrección. Teresa de Ávila, hablando de lo mismo, pone un ejemplo más flexible con la más espiritual de las artes que hay, que es la música. Entonces, dice, si alguien está ejecutando un tema y se equivoca en una nota, todos sentimos ahí que hubo algo que sonó mal, pero bueno, es muy fácil de corregir porque se vuelve a empezar con la melodía y, bueno, finalmente termina saliendo bien, ¿sí? Entonces, para un tema semejante, Teresa pone un ejemplo más dinámico y más fácilmente reparable. Otras veces hablamos de que, como el vino, con el paso de los años, puede suceder que el vino se transforme en vino fino o se transforme en vinagre, ¿sí? Y ahí también es una manera de hablar de lo mismo, viendo cómo se va llevando la vida y qué frutos va dando,
y qué efecto final tiene. También acá es un poco drástico porque es muy difícil convertir el vinagre en buen vino una vez que está hecho vinagre, ¿no? Así que ahí está un poco el elemento determinista que también veíamos en Frankl. Cuando vamos a ver a Jesús, ahí él tiene un par de parábolas que hablan de esto. Una es la parábola de la construcción de la casa sobre arena o sobre roca, y que marca este acento, digamos, de que lo que uno va haciendo tiene, digamos, una inercia y tiene unas consecuencias, ¿no? Edificar una casa y desedificarla para volverla a edificar no es tan fácil, así que si la edificaste bien y pusiste bien los cimientos de entrada, es una cosa, y si los pusiste mal es otra. Pero bueno, Jesús no dice todo en una parábola, por algo hay casi 50 parábolas si las contamos, y otra parecida, pero más flexible, parecido al ejemplo de Teresa, es la parábola de los talentos, que si bien en la versión de Mateo 25 tiene un final que, bueno, se corta ahí, evidentemente, si uno la tomara antes de que llegara el dueño a pedir cuenta, supongamos que que había escondido el talento y que no lo estaba haciendo producir, de pronto se da cuenta de que eso está mal. Lo desentierra y empieza a negociar. Bueno, las negociaciones, la economía, es algo más o menos dinámico como la música, ¿no? Te puede ir mejor o peor en un negocio, pero siempre hay posibilidad de recuperación. Entonces, un poco la parábola de los talentos le podría agregar a la parábola de la casa construida sobre roca o sobre arena ese elemento dinámico de la conversión posible en el proceso de ir llevando la vida, ¿sí? Respecto de qué es lo importante en esa construcción, ahí tenemos dos parábolas que una casi que no es parábola. Yo lo que llaman algunos la parábola del juicio final, la última que cuenta Jesús en Mateo 25, yo más que una parábola, si bien empieza se divide en los corderos de los cabritos, ¿no? Hay un elemento simbólico ahí. Más bien es un anticipo de cómo va a ser el juicio final, ¿no? Y de qué se nos va a pedir cuentas. A veces yo la aprovecho con los alumnos, sobre todo en los ambientes no catequísticos, ¿no? Los ambientes de profesorado, de la UCA, ¿no? de facultades, donde no hay a veces una mayoría cristiana, o al menos practicante, y les digo, bueno, imagínate que, o en un colegio católico también se podría hacer, ¿no? Imagínate que siempre hay una profesora, un profesor, una materia que es un poquito más exigente, ¿no? Me acuerdo en un colegio donde yo trabajaba que la profesora de literatura, llamémosla Silvia, era la brava, ¿no? Entonces yo le decía a los chicos del secundario, imagínate que Silvia no solamente te dice qué temas va a tomar en el próximo examen, sino que te da las preguntas que va a tomar. Qué bueno que sería, decían los pibes, sería mucho más fácil, qué sé yo. Bueno, Dios ya nos dio las preguntas que nos va a tomar en el examen final. Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Entonces, allí un poco se nos habla del amor servicial como el criterio de evaluación de una vida. Eso en la versión de Mateo. Y en la versión de Lucas lo tenemos en la parábola del buen samaritano, ¿no? Que es, de vuelta, el amor servicial concreto, incluso antepuesto dentro de la lógica de la parábola a lo que es la ortodoxia doctrinal y litúrgica, que es la que representan el sacerdote y el levita, pero que no tienen la ortopraxis, ¿sí? Obviamente que lo ideal sería tener todo, ¿no? La sabiduría, la liturgia, el amor, la mística de la oración, los 4 elementos a pleno, porque en realidad se realimentan. Pero en esos juegos de contrastes, que a veces son propios de las parábolas, de los proverbios y de la enseñanza oriental, para destacar lo que realmente importa, se pone como ejemplo a alguien que no tiene la ortodoxia doctrinal ni litúrgica, pero sí tiene la
la praxis correcta del amor fraterno, ¿no? Y un par de advertencias también en parábolas de Lucas, ¿no? Está la parábola del rico y del pobre Lázaro, y la del fariseo y del publicano, donde lo que tienen en común es que en cada una hay un personaje que tiene un estilo de vida soberbio, que ignora o que desprecia al otro. El rico que ignora al pobre, el fariseo que desprecia al publicano. En ambos casos se violenta o no se cumple con este criterio del amor fraterno, ¿no? Y finalmente también el propio Lucas, que por algo lo llamamos el evangelista de la misericordia, aunque yo siempre agrego de que lo tenemos que llamar el evangelista de la conversión, ¿no? Porque en nuestra época un poco light, parece que la misericordia no implicara la conversión, y de principio a fin el Evangelio de Lucas habla de la conversión y continúa en el libro de los Hechos, ¿no? Para poner un texto bien, bien central, Jesús resucitado, cuando le abre las inteligencias a los discípulos allí en el cenáculo, al final del capítulo 24, dice, así estaba escrito, que el Hijo del Hombre tenía que morir, resucitar al tercer día, y que en su nombre se predicara la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, etc., ¿no? Pero bueno, ahí uno tiene la parábola del hijo pródigo y el episodio del buen ladrón, uno simbólico, otro real, donde lo que se nos dice, a la luz de lo que veníamos charlando, ¿no? La obra de la vida, siempre Dios está dispuesto a recibirnos, a pesar de que la existencia de una persona no haya sido todo lo ejemplar que la palabra de Dios hubiera querido, ¿no? Así que en ese sentido, siempre es lindo que la obra que uno hace sea de la mejor calidad, sobre todo como agradecimiento a Dios, que nos ha dado todo: la existencia, la inteligencia, la fe, la vida, la fortaleza, la fuerza. Entonces, una vida con ricos frutos es la mejor manera de agradecerle que todo lo que nos ha dado, ¿no? No, yo diría como dice el prefacio de la Misa de los Santos, cuando habla de los méritos, dice, cuando coronas sus méritos, coronas tus propios dones, ¿no? Entonces, ahí más bien es, de alguna manera, como en la parábola de los talentos, devolverle a Dios algo de lo mucho que Él nos ha dado.